El día de hoy tenemos, el día de hoy tenemos un día muy bueno para poder iniciar, así que les damos la bienvenida a todos los que están aquí presentes y también a los que se van a conectar a través de las redes sociales. En esta tarde tenemos la grata presencia de la doctora Lorena Cornejo. Ya estuvo con nosotros en otra oportunidad y quedamos con mucho interés en algunos temas, ¿verdad? Había muchas preguntas, entonces el día de hoy también va a poder estar con nosotros resolviendo algunas interrogantes, a lo mejor de alimentación, dieta, el tema también de diabetes. Así que está por ahí, estimada hermana Lorena. Sí, Ya. eh, aquí estoy. puede. Muy bien. Bienvenida, Lorena, bienvenida. Gracias. Entonces te voy a dar el espacio ahora, pero antes de que podamos iniciar esta reunión, vamos a hacer una oración. ¿Le parece? ¿Sí? Bueno, Ya, oremos. Damos gracias, Señor, por tu amor, por tu bondad, porque nos da, Señor, el privilegio de poder, Señor, estudiar estos lindos principios de vida. Nos hemos reunido, Señor, con este objetivo de poder, Señor, compartir, de poder aprender. Pedimos tu santa presencia, Señor, puedas también darnos el entendimiento y puedas hacer una bendición todo lo que en este programa se desarrolle. Sé con nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. amén. Ujú. Muy bien, hermana Lorena, entonces el tiempo es todo suyo. Ahí puede usted compartir pantalla si gusta. Ya, muchas gracias de nuevo. Vamos a ver. Aquí está. Ahí sí. Entonces todos pueden ver bien y me escuchan bien, ¿cierto? Todo bien. Ya. Perfecto. Bueno, vamos a hablar un poquito de diabetes, que fue lo que conversamos con Enoch, que podía ser un tema interesante. Si bien es cierto, es algo que es como repetido, porque es como la gran enfermedad, pero siempre es importante estar repasando esto porque lejos de ser algo que por mucho que sepamos de esta enfermedad, está lejos de disminuir su prevalencia, ¿ya? O sea, es como que sabemos más de qué se trata, sabemos cada vez más los factores que influyen y aún así en la población se ve que está aumentando su incidencia. Entonces, es importante conversarlo. Entonces vamos a hablar un poquito esta noche de eso y les quería mostrar esta diapositiva que en el fondo son dos trabajos que salieron publicados hace un tiempo atrás en una prestigiosa revista científica y que en el fondo hablaba principalmente de los factores de riesgo más importantes para que una persona pueda llegar a tener un infarto o pueda llegar a hacer un accidente vascular. Cuando tenemos estos factores de riesgo, más del 90% de los hombres o el 94% de las mujeres puede tener un infarto o más del 90% también puede llegar a tener un accidente vascular cuando cumplen, cuando tienen en el fondo algunos de estos factores. Y si ustedes se fijan, en ambos, la diabetes es un factor común, está dentro de esta lista, ¿cierto? Que a la larga hace que las personas tengan más riesgo. Entonces, cuando nosotros somos diagnosticados con diabetes mellitus, inmediatamente pasamos a ser pacientes de riesgo cardiovascular, es decir, no solamente ya el hecho de tener diabetes y lo que implica cuidarse de la diabetes por lo que la diabetes en sí causa, sino que además el hecho de tener diabetes nos predispone a otras cosas como a tener un infarto o tener un accidente vascular. Como les decía, la diabetes mellitus como factor de riesgo es una enfermedad muy prevalente. Más de 400 millones de personas tienen diabetes mellitus y más de 1 millón de muertes fueron atribuidas a esta condición. Estamos hablando del año 2017. Esto es un informe de epidemiología del año 2020. ¿Ya? Y lamentablemente nosotros vemos acá que la carga se proyecta a que aumente exponencialmente de aquí al año 2050. Y nosotros vemos que los desajustes que se pueden producir por la diabetes, los problemas de discapacidad que se pueden producir por la diabetes, en gran parte están atribuidas también. La diabetes no va sola,
¿ya? Sino que va asociada en gran parte al índice de masa corporal, es decir, que el sobrepeso, la obesidad, está estrictamente relacionado con la diabetes mellitus y también con la discapacidad que esta diabetes mellitus pueda provocar en el tiempo. Así que esto es importante tenerlo en cuenta, porque cuando nosotros hablamos de diabetes, muchas veces hablamos de comer azúcar, ¿ya? Entonces dice la gente, yo como, no como tanto azúcar, o como mucho azúcar, o conozco una persona que es buena para el dulce y no tiene diabetes, y otra persona que no es muy buena para el azúcar y le dio diabetes. Más que estar asociada al comer azúcar en sí, la diabetes mellitus está asociada en gran parte al sobrepeso y obesidad, ¿ya? Y eso puede ser por una ingesta calórica aumentada, que puede ser por azúcares, pero también puede ser por otras cosas, ¿ya? Como ingestas de grasas, por ejemplo. En el fondo, comer más de lo adecuado y que nos lleve al sobrepeso, a la larga nos puede producir una diabetes. Entonces, ¿cómo nos diagnosticamos la diabetes? La diabetes se puede diagnosticar a través de la hemoglobina glicosilada, que es la primera flecha más a la izquierda, que es el examen que vemos acá. Puede ser diagnosticada con una glicemia, con un examen de glicemia en ayunas, ya cuando nosotros vamos al laboratorio y nos tomamos la glicemia, o también puede ser diagnosticada a través de un test de tolerancia a la glucosa oral, que es cuando uno va, se hace un examen de sangre y después lo hacen tomar una botellita dulce bien desagradable. También puede ser diagnosticada a través de este examen. Ya cuando nosotros tenemos hemoglobina glicosilada, que es la primera, tenemos que tener menos de 5,7. Si tenemos entre 5,7 y 6,5, estamos hablando de prediabetes. Y cuando tenemos más de 6,5, estamos hablando de diabetes. Cuando nos tomamos una glicemia en ayunas, si tenemos menos de 100, eso es normal, pero si tenemos entre 100 y 125, ya estamos hablando de prediabetes. Y si tenemos 126 o más de glicemia, es diabetes. Y en el caso del test de tolerancia a la glucosa oral, cuando nosotros nos tomamos el juguito cargado de azúcar y después nos toman de nuevo el examen a las 2 horas, ese examen de glicemia tiene que estar menos de 140. Si está entre 140 y 199 es prediabetes, y si está en 200 o más, estamos hablando de diabetes. Así se hace el diagnóstico de diabetes, es un diagnóstico bastante certero en el sentido de que es como bien categórico más bien. ¿Mm? Y les muestro este cuadro que es muy enredado, no es para que se lo aprendan ni nada de eso, es solamente para demostrarles algo, que es cómo los endocrinólogos en Estados Unidos hicieron un consenso para ver cómo vamos a tratar la diabetes mellitus, ¿ya? Entonces ellos dicen, y hicieron este algoritmo que es bastante complicado, que tiene que ver con los fármacos que se aplican, cuándo poner insulina, cuándo no, cuándo poner un fármaco oral, cuándo no. No es para que se lo aprendan, yo solamente les quiero mostrar, es que ellos vieron de que antes de comenzar el algoritmo, antes de toda la terapia que podamos como médicos dejar en cuanto a medicamentos, está esto que es muy importante aquí arriba, que es la terapia del estilo de vida, ¿ya? O sea, ellos lo tienen incluido acá dentro de su consenso, que cada vez que un paciente tiene diabetes, tiene que como base, ¿cierto?, empezar a hacerse una terapia de estilo de vida, ¿ya? Entonces, es para que nosotros lo tengamos en cuenta. ¿Y cuáles son las terapias del estilo de vida que ellos proponen? Los pilares fundamentales: la nutrición, la actividad física, el sueño, ¿cierto? El apoyo del comportamiento y también el cese del hábito tabáquico. Son como los pilares que también ellos como endocrinólogos dijeron, esto está en nuestro consenso y son las cosas que nosotros tenemos que abordar cuando estamos hablando de pacientes con diabetes, ¿ya? Eso lo vamos a ir viendo de a poquito. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta. Ahora, cuando nosotros tenemos diabetes mellitus, esto está en inglés, pero yo se lo voy a explicar a grandes rasgos. Cuando nosotros hemos sido diagnosticados de diabetes, nosotros podemos decir, ya, yo me quiero controlar mi diabetes, ¿cierto? Ojalá lo más pronto posible poder empezar a tratar esto, disminuir mis niveles de azúcar, empezar a tomar un medicamento, empezar a controlarme, pero también en muchos casos podemos lograr, cuando el paciente está bien motivado,
cuando toma conciencia realmente, muchas veces se puede lograr la remisión de la diabetes mellitus, ¿ya? O sea, si ustedes me preguntan, o sea, ¿es la diabetes reversible? La diabetes se puede revertir, ¿ya? Se puede revertir y puede remitir cuando nosotros tomamos ciertas intervenciones. Y una de las formas que se puede hacer es a través del estilo de vida, ¿ya? Entonces, se puede lograr. ¿Y cómo se logra? Se logra haciendo una terapia de estilo de vida intensiva, ¿cierto? Con nutrición, con actividad física, siendo bien estricto. Y cuando una vez que nosotros hacemos todo eso, logramos tener una hemoglobina glicosilada menos de 6,5, podemos decir estamos en remisión de diabetes. Pero para eso también necesito estar por lo menos 3 meses con niveles normales en los exámenes de sangre o adecuados en los exámenes de sangre y sin estar tomando ninguna pastilla. Es decir, que nos logramos cuidar también, las personas lograron bajar de peso, lograron controlar su nutrición, empiezan a hacer ejercicio, tal. Entonces, sus niveles de azúcar se normalizan a tal forma que no necesitan en muchos casos tomar medicamentos y ahí estamos hablando de remisión de diabetes y eso se puede lograr, ¿ya? ¿Cómo entonces nosotros enfocamos la terapia para los pacientes con diabetes? Son estos pilares fundamentales: la nutrición, la actividad física, también el sueño, ¿cierto? El adecuado descanso, el, el manejo también del estrés. Todos son factores que influyen para la descompensación de la glicemia, ¿ya? Por lo tanto, cada vez que haya eh, algún estado de ansiedad, de depresión, son factores que pueden influir, ¿cierto?, en, en el adecuado control del azúcar. Lo mismo el mal sueño, ya el dormir, el mal hábito, los malos hábitos de sueño también, ya influyen negativamente en el control de la diabetes. También se ha visto que las relaciones sociales que son adecuadas, que son buenas, son provechosas, pueden ayudar a tener un efecto emocional importante, un efecto mental, un efecto físico importante, y se ha visto que también las personas que tienen un buen soporte social, un buen apoyo social, también controlan mucho mejor la diabetes y otros, entre otras enfermedades. Por lo tanto, es un pilar que también uno tiene que tener en cuenta, ¿ya? Y por supuesto, el abuso de sustancias, ¿cierto? También es tremendamente importante disminuir el consumo de cualquier tipo de sustancia nociva a la que nosotros podamos estar haciendo uso y si somos diagnosticados con diabetes, ¿ya? Entonces, en cuanto a la nutrición, ¿ya? Una de las cosas más importantes es que muchas veces nosotros nos vemos enfrentado a una terapia de nutrición o a una dieta que restringe carbohidratos de una manera bien estricta, ¿ya? Pero hay unos estudios eh, bastante nuevos que dicen de que en realidad ponerse tan estricto con lo de los carbohidratos no está muy claro que sirva si es que yo voy a consumir carbohidratos que son de buena calidad, es decir, carbohidratos integrales, harina de trigo integral, avena, el carbohidrato proveniente de los cereales, en general los granos. Me imagino que todos ustedes ya lo han revisado bien durante todo este tiempo, pero cuando el carbohidrato es proveniente de una fuente integral, la verdad es que son carbohidratos bastante saludables. Entonces, quedó la duda de decir, pucha, ¿será en realidad necesario que nosotros tengamos que restringir estos carbohidratos tanto? Y la verdad es que lo que más se ha visto que mejora a los pacientes es recomendar un patrón de alimentación. Más que decirle, mire, tiene que comer cierta cantidad de carbohidrato al día y cierta cantidad de grasa o cierta cantidad, más vale decirle a los pacientes, mire, usted ojalá siga este tipo de dieta, este tipo de alimentación, ¿ya? ¿Cuáles son los patrones de alimentación que están más asociados a una mejora en la diabetes mellitus? Son los patrones de dieta mediterránea y dietas vegetarianas, ¿ya? Y eso lo respalda la evidencia científica, ¿ya? Acá yo les pongo trabajos que han sido publicados en importantes revistas científicas y se ha visto que los patrones de
alimentación para el manejo de la diabetes mellitus sugieren que las dietas vegetarianas y las dietas mediterráneas son mucho más efectivas para mejorar el control glicémico y para mejorar ciertos marcadores de riesgo cardiovascular. Por lo tanto, la evidencia dice que la evidencia es apoya grandemente el hecho de que las dietas veganas, vegetarianas y mediterráneas debieran ser implementadas en estrategias de salud pública para mejorar el control de la glicemia en pacientes con diabetes mellitus. Por lo tanto, si nosotros somos diagnosticados con diabetes o tenemos un familiar con diabetes o cualquier diabetes, con toda confianza uno le puede decir al paciente que la mejor dieta para poder ayudarlo es las dietas vegetarianas, ¿ya? De todas maneras, ¿ya? Y eso lo soporta, lo apoya la evidencia científica en gran manera. Ahora, eso sí, yo les pongo este gráfico acá que puede ser medio enredado, pero se los voy a explicar. Cuando nosotros hablamos de dietas vegetarianas, estamos hablando de dietas vegetarianas saludables, ¿ya? Porque también existen dietas que se les llaman vegetarianas, gente que, por ejemplo, deja de comer carne, pero que no significa necesariamente que estén comiendo de manera saludable, ¿ya? Entonces, nosotros acá en este gráfico de la izquierda tenemos los pacientes que llevan una dieta vegetariana o basada en plantas, pero una dieta bastante saludable, como corresponde, es decir, comen cereales integrales, comen bastantes vegetales, comen abundantes frutas, como una dieta vegetariana. En cambio, al lado derecho tenemos pacientes que dicen que son vegetarianos, ¿cierto? Porque no comen carne, pero no tienen una dieta saludable porque comen papas fritas, porque se alimentan de pizza, porque probablemente, no sé, galletas, queques, mucha cosa que, por muy vegetariana que sea, a la larga no son saludables, ¿ya? Cuando nosotros tenemos estas dietas vegetarianas, entre comillas, pero que no son saludables, vemos que los pacientes igual tienden a aumentar, esta línea azul que está aquí en el medio, tienden a aumentar su riesgo de mortalidad, a diferencia de los pacientes que tienen unas dietas vegetarianas, pero que sí son saludables y que las hacen como corresponde, que comen comida saludable. Estos pacientes tienden a disminuir el riesgo de mortalidad. Entonces, es importante que tengamos esto en cuenta, que el hecho de ser vegetariano no significa necesariamente tener una dieta vegetariana saludable. Muchas veces los pacientes tienen dietas vegetarianas o dejan de comer carne y no necesariamente se alimentan saludablemente y al final el riesgo para estos pacientes es igual malo, ya, o sea, tienen más riesgo de mortalidad. Entonces es importante tener esto en cuenta. Ya, bueno, y acá lo mismo, esto es para riesgo de enfermedad cardiovascular en los pacientes que tienen dietas vegetarianas pero que no son saludables. Es lo mismo que les había mostrado la vez anterior. Pero en el fondo lo que quiero dejar en claro acá es que si nosotros decidimos, perfecto, tengo diabetes o tengo cualquier o no tengo ninguna enfermedad, pero yo quiero empezar a ser vegetariano y quiero alimentarme bien, eso no significa necesariamente solamente dejar de comer carne, sino que significa adoptar la dieta completa saludable, ¿ya? Porque si no, estamos igual con un riesgo de tener enfermedades cardiovasculares o tener un alto riesgo de mortalidad. Eso en cuanto a la nutrición. Y también, por supuesto, el ejercicio físico. El ejercicio físico es tremendamente importante porque hace que nosotros desarrollemos masa muscular. La masa muscular permite que el metabolismo mejore, el músculo también genera mayor insulinosensibilidad, es decir, todo lo que es insulinoresistencia disminuye cuando nosotros fortalecemos nuestros músculos. Por lo tanto, es muy importante el ejercicio físico para el manejo de la diabetes, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que empezar, ¿cierto? Con esto que en inglés se le llama Non-Exercise Activity Time. ¿Qué significa esto? Significa que si yo soy una persona que tiendo a estar en mi casa sentado o tengo que trabajar sentado, por alguna razón tiendo a ser sedentario, lo más importante es empezar a moverse, ¿ya? Empezar a hacer actividades que no necesariamente sean ejercicio, pero empezar a moverme más, ¿ya? Por lo tanto, si yo trabajo sentado en un computador todo el día, empezar a poner las alarmas y empezar a pararme más, ¿cierto? Cada 45 minutos, cada una hora, hacer pausas activas,
salir a dar una vuelta, empezar que si mi hobby a lo mejor es ver tele, a lo mejor disminuir ese tiempo y también ocupar otro hobby, como por ejemplo salir a jardinear, salir a caminar, hacer cosas que en realidad moverse más. Si voy al supermercado, me estaciono no al lado de la escalera, sino que también, o no al lado de la puerta, sino que tratar, no importa, dejar el auto un poquito más alejado y caminar, ¿cierto? O si es que puedo irme caminando, me voy caminando. Si tengo la posibilidad de subir al segundo piso, puedo subir por la escalera y no por el ascensor. Esas pequeñas cosas que pueden ser muy pequeñas son de bastante ayuda para empezar a mejorar la la calidad de salud, en este caso, dada por el ejercicio. ¿Ya? Evitar estar sentado, lo que les decía antes, realizar pausas activas y lo más importante es después es empezar a hacer ejercicio también. Lo ideal es que una persona pueda llegar a cumplir 150 minutos semanales de actividad física, ¿ya? Moderada. Eso quiere decir 30 minutos todos los días de lunes a viernes, o 5 días a la semana, o de domingo a jueves, o no sé, como quieran, pero descansando 2 días a la semana, pero cumplir con 150 minutos a la semana. Ya, eso es el mínimo, ya, y debiera ser como una meta para lograr. Eso es actividad física moderada o 75 minutos de actividad física vigorosa. ¿Cuál es la diferencia entre moderada y vigorosa? El ejercicio moderado es ese ejercicio que yo me canso, ¿cierto? Que me logro, noto que la respiración como que me cuesta, pero yo puedo de todas maneras hablar. Pero el ejercicio vigoroso es cuando quedo muy cansado, ¿cierto? Y ni siquiera puedo hablar. Estamos hablando de ejercicio vigoroso. Así a grandes rasgos uno lo puede medir. Pero básicamente es eso, tratar de lograr 150 minutos semanales de actividad física. Esto ayuda para el control de la diabetes de todas maneras. Y hacer ejercicios también de resistencia muscular, es decir, ejercicios de fuerza, 2 veces a la semana, tratar de hacer ejercicios de fuerza, ya sea con pesas, con una banda elástica, mejorar los músculos, porque eso ayuda para que el músculo se crezca, ¿cierto? Se fortalezca y eso ayuda también para la resistencia a la insulina. Por lo tanto, es súper importante en los pacientes diabéticos que hagan ejercicio. ¿Ya? También, como les había hablado, dentro de los pilares importantes está el manejo del sueño, ¿cierto? Es muy importante poder dormir bien en estos casos, cuando nosotros tenemos disrupciones del sueño, por ejemplo, gente que trabaja haciendo turnos o que tienden a tener los horarios invertidos, esa gente tiene mucho más riesgo de diabetes, ¿ya? Por lo tanto, se ha visto que las alteraciones en el sueño producen se produce a la larga trastornos metabólicos como la diabetes. Por lo tanto, es muy importante que también regulemos el sueño con adecuado higiene del sueño. ¿Qué significa higiene? Empezar a tomar conductas que nos ayuden a nosotros a dormir mejor. Ya, por ejemplo, tratar de evitar tomar café, cierto té o bebidas cafeinadas en la tarde. Ya, lo ideal es, si es que uno llegara a tomar alguna bebida cafeinada, que no es lo ideal para nada, pero la gente que lo toma, ojalá en la mañana, no en la tarde. Tratar de hacer siempre el ejercicio físico que no sea justo antes de acostarse, ¿cierto? Pero hacerlo de todas maneras. Eh, Tratar de las pantallas, sobre todo las pantallas. Ya las pantallas están siendo un mal tremendo, porque la luz de la pantalla entra a la retina, ¿cierto? Y suprime la secreción de melatonina, y la melatonina es una hormona que está estrictamente relacionada con el sueño, pero también con muchos otros factores metabólicos, por lo tanto, no solamente tiene que ver con el sueño. Entonces, es súper importante que nosotros mantengamos una higiene del sueño adecuada, ¿ya? Las luces también. Se ha visto que en realidad ahora hay mucha luz fría, que se le llama, son esas ampolletas que dan esa luz como blanca, azul. Es muy nefasto tenerlas dentro de la casa, esas ampolletas, y idealmente cambiarlas por luces cálidas, por luces amarillas, sobre todo en la pieza, ya en el dormitorio, la lámpara, ojalá que sean luces cálidas.
¿ya? Y que en el fondo, llegada a cierta hora de la noche, empezar a disminuir las luces, que ya empezar a preparar el ambiente de la casa para dormir, ¿ya? Por lo tanto, es súper Eh, importante el higiene del sueño en el control de la y diabetes. eso mi mamá ha dado vuelta la cara, Acá les porque ella muestro también este no estaba en el gráfico jardín, estaba que de un lado, tiene que ver con pero las es estaba un mirando poco a ella, enredado, pero se los voy a explicar a grandes rasgos. así. Es una intervención que se hizo con medicina del estilo de vida a pacientes diabéticos, ¿cierto? Se les hizo un control estricto, con coaching, con nutricionista, con un montón de gente que estuvo como bien encima de los pacientes, también con un buen contacto social, con apoyos grupales, ¿cierto? Y también con una dieta nutricional de comidas integrales, ¿cierto? Tratando de ser lo más saludable posible. Y se vio que estos pacientes disminuyeron bastante su consumo de fármacos. Ya, por ejemplo, en rojo acá se ven los pacientes que tomaban 3 fármacos, metformina, más insulina, más glibenclamida, por ejemplo. Ya, y se vio que ellos disminuyeron bastante el porcentaje de estos pacientes. Ya, incluso los pacientes que finalmente eh, estos son los cómo empezaron y en la segunda barra es cómo terminaron. Y al final un 30%, casi un 30% de los pacientes finalmente llegó a no tener que usar ningún medicamento. O sea, un 30% de los pacientes lograron remitir su diabetes. Entonces, esto se puede lograr, ya se puede lograr. Para terminar, quiero dejarles de nuevo este cuadrito, ¿cierto? Que son las cosas que se ha visto que ayudan para poder controlar la diabetes mellitus, ¿ya? Y qué fue lo que conversamos, ¿cierto? La nutrición a través de dietas basadas en plantas idealmente, pero no cualquier dieta basada o sea, la dieta basada en plantas, es decir, no vegetariano sin carne, sino que vegetariano, pero bien, una dieta basada en plantas, ya con cereales integrales, con variedades de frutas, con vegetales, con granos, con semillas, legumbres, ¿cierto? Todo eso está asociado a una reducción del riesgo cardiovascular. Lo mismo la actividad física que conversamos, mejorar el sueño, mejorar el estrés, lograr buenas conexiones sociales y, por supuesto, evitar el abuso de sustancias. Y eso es lo que tengo, eso es. Está muy, muy interesante el tema. Está como para seguir escuchando, doctora Lorena, porque es un tema actual, es un tema que yo creo que todos los que están aquí en algún momento han tenido que toparse con alguien familiar o conocido que tiene esta dificultad. Así que es interesante que esta enfermedad se pueda remitir, se pueda revertir solamente con elementos naturales, ¿no? Con buena alimentación, actividad física, etcétera. Bueno, ahora vamos a dar un pase a ver si alguien quisiera tener alguna consulta, a lo mejor quisiera preguntar. Veo que hay varias personas que están integrándose, sean todos bienvenidos, veo personas nuevas. Así que si alguien quisiera hacer alguna consulta, este es el momento, ¿eh? ¿Alguien tiene por ahí alguna, por lo menos yo tengo una consulta, por ejemplo, el tema de los carbohidratos? Es cierto que los carbohidratos, uno dice, no, oye, comer un pan integral, pero un pan integral, ¿en qué medida tendría que ser la proporción de integral? Porque hay panes integrales e integrales. O hay cereales que son integrales, pero hay unos que son más integrales que otros. Por ejemplo, Ujú. ya, uno va a comprar la avena, pero a veces la avena no es avena integral, es una avena común. O va no sé, nosotros hacemos pan integral, por ejemplo, en la casa, pero no es 100% integral porque va con otros tipos de harinas. Entonces, Ujú. ¿hasta qué medida o cuál sería como la referencia de integrales para saber qué estamos realmente consumiendo? A ver, en general, cuando nosotros hablamos de granos, de carbohidratos, lo ideal es lo más integral posible. ¿Ya? Siempre todo grano que tiene algún tipo de procesamiento, lo que se hace ahí es sacar toda la fibra que tiene el grano
y esa fibra, el grano se va con fibra y además se le saca el germen, que en el fondo es como el núcleo del grano, que es el que tiene gran cantidad de proteínas, gran cantidad, o sea, más que de proteínas, tiene gran cantidad de vitaminas, ¿ya? La vitamina B1, la B6, todas esas que están en el germen, se van con el procesamiento y además eh, se va también la fibra. Entonces, en los granos en general, la fibra es un factor que, que influye mucho porque hace que el carbohidrato en sí no tenga esta entrada directa al torrente sanguíneo generando pic de glicemia y después baja, sino que en la misma fibra hace que el carbohidrato se vaya quemando, es como quemar esa energía, pero se va quemando mucho más lento. Entonces va entrando ese carbohidrato y genera las alzas de glicemia, pero no de manera disparada como en el caso de los carbohidratos procesados. ¿Ya? Entonces, por eso es tan importante que mientras más integral sea el carbohidrato, mucho mejor. ¿Ya? Entonces, por supuesto que a veces ocurre que uno no se encuentra con, con, con un pan integral que sea puro, puro, pero eso igual es mejor que el pan blanco, ¿ya? De todas maneras. Claro que sí. Bueno, Pero, aquí, pero sí, aquí me hacen una consulta, perdón, disculpe. Aquí sí, me sí, hacen una consulta, dice el Ruth Sousa. Dice, pregunta, y en cuanto al pan de masa madre, ¿es bueno comerlo? Preguntan. sí, bueno, el pan de masa madre en general lo que se obtiene con esto es bastante compleja su elaboración, pero como está hecho a base de la fermentación, lo que se logra ahí es la ingesta de prebióticos, ¿ya? No probióticos, sino que prebióticos de alguna forma son condiciones para una mejor microbiota, ¿ya? Por lo tanto, sí, es bastante saludable, si se puede, es un poco complicado obtenerlo, puede ser un poco caro en algunos casos, pero para la persona que pueda, sí es saludable. Muy bien, sí. Nosotros alguna vez intentamos hicimos pan integral con masa madre, pero quedaba de un gusto un poquito extraño, es como un poco Un más poco ácido. ácido, Así claro, es, eso es por la pero fermentación. así es. Pero claro, tiene ese efecto y en el fondo la diferencia es el efecto que pueda tener sobre la microbiota Muy bien. intestinal. Fantástico. No sé si alguien más quisiera hacer alguna consulta. A lo mejor hoy día estamos un poquito tímidos, pero Eh, si alguien tiene alguna consulta, eh, por favor, este es el momento. Alguien Hermano Enojo o hermana Lorena, ¿cómo no sé si está, me hermano escuchan. Justo? Bienvenido, hermano Justo. Sí, adelante. Haga Bien, su una consulta. pregunta, ¿no? Para los ignorantes respecto a este problema del diabetes, de este mal, en forma práctica, sencilla, ¿no? ¿Cómo me doy cuenta de que estoy mal de la diabetes? O sea, sin de repente ir al hospital y hacerme sus exámenes. O siempre uno tiene que ir yo he escuchado, ¿no? Que cuando una persona consume bastante azúcar, ya tiene diabetes. Nada más que esa idea tengo, ¿no? No sé si nos puede la hermana Lorena decirnos en forma práctica cómo podría yo darme cuenta que podría estar con esa enfermedad. Ya, yo encuentro que esta pregunta es una muy buena pregunta, ¿ya? ¿Por qué? Porque en general se piensa de que a veces la gente se queda tranquila y dice, yo sé que no tengo diabetes porque yo no ando, se sabe que las personas que tienen diabetes, por ejemplo, de repente están con mucha sed o que les da mucha hambre, ¿cierto? O que andan orinando mucho. Entonces, son como síntomas de la diabetes. Entonces, muchas personas dicen, bueno, yo no tengo estos síntomas, no me da por andar tomando agua, ni voy al baño cada rato. Otras personas dicen, esto está relacionado con la cicatrización, yo tengo heridas y me cicatrizan bien, entonces yo estoy seguro que no tengo diabetes porque no me pasan esas cosas. Y la verdad es que la diabetes en sus inicios, ¿cierto? Cuando empieza a ver el trastorno metabólico del aumento del azúcar, puede no dar ningún síntoma. O sea, de hecho, estos síntomas que yo les cuento se dan en gente que está muy descompensada, ¿ya? Pero inicialmente no hay síntomas. Entonces,
¿Cómo puedo saber yo si tengo diabetes o no? Es hacerse exámenes. Ya cada cierto tiempo, tomarse un examen de glicemia en ayunas, hacerse un control de repente. El glucotest es bastante bueno como para tener una idea, pero si se puede hacer un examen de glicemia en ayunas, sería como lo ideal. Y eso hay que hacerlo cada cierto tiempo, ¿ya? Porque la diabetes no da síntomas y como les decía al principio de la presentación, hay gente que come mucho azúcar y no tiene diabetes, y hay gente que no come azúcar o no es bueno para las cosas dulces y tienen diabetes, ¿ya? Porque más que estar relacionado con el consumo de azúcar, está relacionado con una ingesta calórica aumentada, que puede ser por grasas, porque me gusta mucho la fritura, no sé. Entonces, no necesariamente es el azúcar. Entonces, el hecho de que yo diga, no, yo no como tanta azúcar, así que yo diabetes no tengo, no es un factor determinante, por lo tanto, la forma al final de poder saber realmente es estar controlándose regularmente. Muchas gracias, doctora Lorena. Gracias, hermana, gracias. Mm. Yo tenía una consulta igual, ¿tiene que ver igual con el tipo de metabolismo? Porque hay metabolismos más rápidos, unos más lentos. eh, Mira, a ver, sí, sí, existe. Lo que pasa es que la diabetes es bastante multifactorial su causa. Ya no es que sea solamente por la obesidad o solamente por comer más. O sea, hay muchos factores también. Ya también existe un factor genético que puede contribuir, existen factores ambientales, es compleja la enfermedad, no es llegar y decir a mí me dio diabetes por este factor y sería. ¿Ya? Y bueno, dentro del metabolismo sí, claro, pero más que el metabolismo aumentado o no, tiene mucho que ver con la reserva grasa, con la capacidad de almacenamiento graso que uno tiene. ¿Ya? Entonces, cuando yo aumento mi ingesta de calorías, ya si yo como más de lo que gasto en energía, para decirlo en palabras simples, porque toda la comida que uno ingiere es energía, ¿cierto? Y esa energía yo la tengo que eliminar de alguna forma, haciendo ejercicio, ¿cierto? Ya. Si yo ingiero más energía de la que yo gasto, esa energía que queda dando vuelta en mi cuerpo, yo la voy a guardar, ¿ya? ¿Cómo se guarda? Se guarda a través de grasa, ¿ya? Da lo mismo si yo me la comía en forma incluso de proteína, porque hay muchas personas que dicen, no, yo como mucha proteína y como solo proteína, ¿cierto? Y se compran, no sé, un polvo de proteína, pero si yo esa proteína la estoy ingiriendo y estoy ingiriendo esa energía más de lo que voy a gastar, esa proteína no se me va a ir al músculo, ¿ya? Esa proteína se va a almacenar igual como grasa, ¿ya? Entonces, toda energía extra se almacena como grasa. ¿Y dónde se va almacenando? En la grasa que uno tiene debajo de ahí, el rollo, ¿cierto? Ahí en la grasa subcutánea. Cuando la capacidad de la persona todos nosotros tenemos como un set, ¿no? Como un set point genético que a nosotros nos dice cierta cantidad tú puedes guardar debajo en el rollo, por así decirlo, ya en el subcutáneo. Después de eso, si tu capacidad se ve excedida, esa grasita se va a empezar a almacenar en otras partes. Se va a ir al hígado, se va a ir al páncreas, ¿ya? Entonces, se empieza a generar lo que se llama el hígado graso, ¿ya? Se empieza a almacenar grasa en la célula beta pancreática, se empieza a almacenar grasa en el músculo. Y todo eso contribuye a la insulinoresistencia que a la larga, ¿cierto? Se va a traducir en una diabetes, ¿ya? Entonces, más que todo eso tiene que ver en lo individual, ¿cierto? Porque hay muchos factores que, como tú bien dices, Enox, pueden ser factores distintos de una persona a otra, ¿ya? No todos tienen la misma capacidad, no todos les va a pasar lo mismo. Pero una de las cosas que sí tiene que ver mucho es la capacidad de almacenamiento graso que la persona tiene y que al final esa grasa se vaya a órganos. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque de repente hay personas que son delgadas, tú las ves delgadas, las ves que no son gorditas, pero pueden tener hígado graso.
o pueden tener igual grasa en su páncreas. Es porque ellos no tienen una gran capacidad de almacenar grasa debajo de la piel, en el rollito, ¿ya? Entonces esas personas fácilmente la grasa se les va a empezar a acumular en otras zonas, que es mucho más perjudicial, mucho más nocivo que tener una grasa en el rollo. Entonces tiene que ver con la capacidad de cada persona. Y esas personas también están en riesgo de hacer diabetes, aunque sean delgadas, ¿ya? O aunque no tengan obesidad. Entonces, tiene que ver mucho con eso. ¿Tiene que ver con factores individuales? Sí, tiene que ver también con factores individuales, como lo que te estoy contando. Así que son hartas cosas en realidad. Ujú. Muchas gracias. Mira, justo estaban relacionadas a esta respuesta que diste, una pregunta de la hermana Luisa que dice, buenas noches, ¿qué pasa si uno tiene hígado graso? ¿Puede tener diabetes? Yo creo Sí, que estaba respondida ujú, ahí con sí. la explicación que nos dio usted. Bueno, esto está para mucho, porque hay, respecto a esto hay muchas preguntas, pero el tiempo ha avanzado. Si alguien, es la última chance, la última oportunidad, si alguien tiene alguna pregunta cortita para resolver, a la una, a las dos. Si no, vamos a culminar con este espacio de tips de salud que ha sido más que tips de salud, una charla bien buena. A mí me gustó el tema porque nos ayuda, es algo que es contingente de la vida diaria y yo creo que a todos nos ha tocado en algún momento pasar por esta situación, ¿no? De la grasa, de los azúcares, de los carbohidratos. Entonces es bueno que podamos seguir aprendiendo. Bueno, me parece que ya está todo resuelto, me parece mucho porque están todos muy atentos Bueno, y yo creo que si ha sido alguien queda con alguna duda, Enoch, te la puede hacer llegar a ti, tú me la haces llegar a mí y a través de correo la respondemos, ningún problema. fantástico, fantástico. Muchas gracias, estimada doctora Lorena, por su tiempo, por su dedicación, porque yo creo que ha sido bastante buena, contundente esta charla, y yo creo que es por eso que están todos, porque ya está resuelta muchas de las preguntas que teníamos. Bueno, que el Señor le bendiga. Vamos a pasar Gracias. entonces a la siguiente sección. Le agradecemos mucho, doctora Lorena, le vamos a Muchas invitar gracias. para una próxima oportunidad, De para todas un tema maneras, también que nos pueda compartir. Y aquí, en este momento, somos 28 personas y les agradecemos su tiempo, su prestancia. ¿Sí? Muchas muchas gracias, gracias, estimada Enoch. Lorena. Vamos Muchas a pasar gracias. entonces a la segunda parte de nuestra actividad, ¿no es cierto? De nuestro estudio. Así que vamos a avanzar a paso firme, como bien decía nuestra doctora, es un tema de hábitos, un tema de cambio de estilo de vida saludable y es lo que estamos haciendo en esta instancia. Queremos avanzar con ese paso firme. Nos toca hoy la sección 15, parte 3 del capítulo 6. Alimentos sanos y los restaurantes higiénicos es el título. Y el primer subtítulo dice, los ingredientes a base de nueces han de usarse con mesura. La vez pasada, el programa pasado, hablamos justamente de las nueces. Es un alimento muy nutritivo, ¿no es cierto? Es una oleaginosa y esto debe ser consumido con mesura, dice aquí. Dice el texto bíblico Proverbios 22:17, inclina tu oído y oye las palabras de los sabios y aplica tu corazón a mi conocimiento. Ítem 410. El Señor quiere que su pueblo en todas partes del mundo adquiera conocimiento en lo que se refiere al uso de los productos de la tierra en cada localidad. Los productos de cada región han de ser estudiados y investigados cuidadosamente para ver si pueden combinarse para simplificar la producción de alimentos y disminuir el costo de la manufactura y el transporte. Haga cada uno lo mejor que sea capaz bajo la dirección de Dios para lograr esto. Hay muchos artículos alimenticios costosos que el genio del hombre puede combinar y sin embargo no existe verdadera necesidad de usar las preparaciones más caras. Hace 3 años recibí una carta que decía, no puedo comer los alimentos a base de nueces. Mi estómago no puede soportarlos. Entonces se me presentaron varias recetas. Una de ellas consistía en que debe haber otros ingredientes combinados con las nueces que armonicen con ellas y que éstas no se usen en una proporción tan grande. De una décima a una sexta parte de las nueces sería suficiente, de acuerdo con la combinación. Probamos esto y tuvimos éxito. Esto fue una carta escrita en 1901 y es una recomendación buena. Las nueces son muy buenas, son un aporte pero calórico importante, son nutritivas, pero hay que comerlas con mesura. Vamos a cambiar de subtítulo. Dice así, restaurantes higiénicos en los congresos. El texto está en Deuteronomio 15:11. Hoy día van a ser láminas muy cortas, así que ya vamos
ir redondeando el tema igual. Dice así, porque nunca faltarán pobres en tu tierra, por eso te ordeno, con liberalidad abrirás tu mano a tu hermano, al necesitado y al pobre en tu tierra. Qué lindo consejo. Ítem 412. En nuestros congresos deben hacerse arreglos para que los pobres puedan obtener alimentos saludables y bien preparados a un precio tan económico como sea posible. También debe haber un restaurante donde se preparen platos saludables que sean servidos de una manera atractiva. Esto ejercerá una acción educativa sobre muchas personas que no son de nuestra fe. No se considere esta línea de trabajo como separada de los otros ramos de la obra de un congreso. Cada ramo de la obra de Dios está estrechamente unido con los demás y todos deben avanzar en perfecta armonía. Testimonios para la Iglesia, tomo 6, página 41. Así que cuando también nos reunimos como congregación, como hermanos, qué sé yo, hacemos actividades en comunidad, debemos también practicar estos consejos de alimentación saludable, ¿eh? Es un buen consejo. Sigue diciendo el ítem 413. En nuestras ciudades, obreros que manifiesten interés deben encargarse de las diferentes ramas de la obra misionera. Se establecerán restaurantes higiénicos, pero ¿con qué cuidado debe realizarse esta obra? Los que trabajen en estos restaurantes deben estar experimentando constantemente a fin de aprender cómo preparar alimentos sabrosos y sanos. Todo restaurante higiénico debe ser una escuela para los obreros relacionados con él. En las ciudades de este ramo de trabajo pueden realizarse en una escala mucho mayor que en los lugares pequeños, pero en todo lugar donde haya una iglesia y una escuela de iglesia debe darse instrucción con respecto a la preparación de alimentos sencillos y sanos para el uso de los que deseen vivir de acuerdo con los principios de la Reforma Pro Salud. Y en todos nuestros campos misioneros debe y puede hacerse una obra similar. Qué lindo consejo, ¿no? En cada lugar donde hay una iglesia debemos fomentar este estilo de vida, de alimentación saludable. Esto fue escrito en el manuscrito 79. Vamos a cambiar de lámina. En el siguiente subtítulo dice, nuestros restaurantes han de proceder por principios. Los principios no se transan, ustedes saben. Los principios son principios. Efesios 4:2. Siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Ítem 414. Usted necesitará precaverse constantemente contra la introducción de algunas cosas que, aunque aparentemente son inofensivas, llevarán a sacrificar ciertos principios que siempre deben mantenerse en nuestra obra relacionada con los restaurantes. No debemos esperar que aquellos que toda la vida han gratificado su apetito entiendan de inmediato cómo preparar alimentos que sean saludables, sencillos y apetitosos. Esta es la ciencia que todo sanatorio y restaurante higiénico ha de enseñar. Si disminuyen los clientes de nuestros restaurantes porque rehusamos apartarnos de los principios rectos que disminuyan, debemos mantenernos en el camino del Señor cuando las condiciones sean favorables o cuando no lo sean. Les presentó estas cosas a mis cartas para ayudarles a adherirse a lo recto y a descartar lo que no podemos introducir en nuestros sanatorios y restaurantes sin sacrificar los principios. Carta 201. Qué importante, ¿verdad? Los principios son principios que debemos respetar, no se deben transar. Y en este caso, hablando de la alimentación, si nosotros adherimos a nosotros buenos hábitos de alimentación, tenemos que dejar de lado los alimentos no sanos, ¿no? Y aquí dice, no debemos transar, debemos seguir en una misma línea, dado que esto lo hacemos por principio. Sigue diciendo también el ítem 415, evítense las combinaciones complejas. En todos los restaurantes de nuestras ciudades hay peligro de que la combinación de muchos alimentos en los platos servidos sea llevada demasiado lejos. El estómago sufre cuando se introducen en él tanta clase de alimentos en una misma comida. La sencillez es una parte de la reforma pro salud. Hay peligro de que nuestra obra deje de merecer el nombre que ha tenido. Si queremos trabajar por la restauración de la salud, es necesario restringir el apetito, comer lentamente y solo una variedad limitada a un tiempo. Esta instrucción necesita ser repetida con frecuencia.
no está en armonía con los principios de la Reforma Pro Salud tener tantos platos diferentes en una misma comida. Nunca debemos olvidar que es la parte religiosa de la obra de proporcionar alimentos para el alma, lo más esencial. Carta 271. Así que cuando nos juntemos, ¿no es cierto?, en comunidad a comer, tengamos esto en mente. Si tenemos una mesa, un banquete, tenemos que tener mesura también para consumir los alimentos. Poca variedad, de modo que nuestro estómago no esté recargado. Vamos a cambiar a la siguiente lámina. Dice así, la misión de los restaurantes higiénicos, y el texto está en Salmos 119:2, dice así, dichosos los que guardan sus estatutos y de todo corazón lo buscan. Ítem 416. Se me presentó el hecho de que no debemos darnos por satisfechos porque tenemos un restaurante vegetariano en Brooklyn, sino que otros deben establecerse en otras secciones de la ciudad. La gente que vive en una parte del Gran Nueva York no sabe lo que ocurre en otras partes de la gran ciudad. Los hombres y las mujeres que comen en los restaurantes establecidos en los diferentes lugares llegarán a estar conscientes de una mejora en la salud. Una vez ganada la confianza, estarán más dispuestos a aceptar el mensaje especial de verdad que Dios tiene. Donde quiera se realice obra misionera médica en nuestras grandes ciudades, debe realizarse escuelas de arte culinario. Y donde quiera esté en proceso una obra educacional y misionera vigorosa, debe establecerse un restaurante higiénico de alguna clase que dé una ilustración práctica de la correcta selección y de la debida preparación de alimentos. Testimonios para la Iglesia, tomo 7, página 55. Muy importante este consejo. Si vamos a trabajar en el área de la salud médica, en este caso promoción de alimentación saludable, junto con la restauración de la persona a través de los alimentos y los 8 remedios naturales, es necesario también que se puedan implementar charlas al respecto. Así que esto es algo muy importante y un lindo desafío para cada una de nuestras iglesias. Vamos a seguir avanzando, dice el ítem 417, ya estamos casi terminando. Dice, el Señor tiene un mensaje para nuestras ciudades y este mensaje hemos de proclamarlo en nuestros congresos y en las campañas de evangelismo público y también por medio de nuestras publicaciones. En adición a esto, han de establecerse restaurantes higiénicos en las ciudades y por su medio el mensaje de temperancia ha de proclamarse. Deben hacerse arreglos para realizar reuniones en relación con nuestros restaurantes. Cuando quiera que sea posible, búsquese un salón a donde puedan invitarse los clientes para tener conferencias sobre la ciencia de la salud y la temperancia cristiana, donde estos puedan recibir instrucción sobre la preparación de alimentos sanos y sobre todo temas importantes. En estas reuniones debe haber oración y canto y pláticas, no solamente sobre temas de salud y temperancia, sino también sobre otros temas bíblicos apropiados. A medida que se enseña a la gente cómo preservar su salud física, se hallarán muchas oportunidades para sembrar la semilla del mensaje del reino. Testimonios para la Iglesia, tomo 7, 115. Este es un lindo mensaje que nosotros debemos tomarlo y hacerlo propio porque es un plan pero maravilloso para llegar a las personas a que puedan ellos interiorizarse, ¿no es cierto?, en su salud, en la buena alimentación, el cuidado de su cuerpo y también no solamente su salud física, sino también su salud espiritual. Ítem 418, y es el último ítem de esta noche. El subtítulo dice, el propósito final de la obra con los alimentos sanos. Dice así, cuando se realiza de tal manera que la atención de la gente es dirigida al Evangelio de Cristo, la obra relativa a los alimentos sanos puede ser abordada en forma provechosa. Pero elevo mi voz en amonestación contra los esfuerzos que no logran otra cosa que la producción de alimentos para suplir la necesidad física. Es un serio error emplear tanto tiempo y tanto de los talentos de hombres y mujeres en fabricar alimentos, en tanto que no se realiza ningún esfuerzo especial para proporcionar el pan de vida a las multitudes. Grandes peligros acechan en una obra que no tenga como su objetivo la revelación del camino de la vida eterna. Manuscritos 10 de 1906. Qué gran mensaje tenemos en nuestras manos de poder a través de los remedios naturales, a través de la buena alimentación,
presentar el mensaje de salvación a otros. Y claramente esto tiene que ir de una forma consensuada, de una forma, ¿no es cierto?, en unidad con la iglesia, con los líderes de iglesia que puedan también ayudar en este cometido. Es un lindo desafío para cada uno de nosotros. Espero que el Señor les bendiga grandemente. Si tienen algún comentario o alguna sugerencia, sean bienvenidas en este momento, ya que estamos al cierre. ¿Todo bien? ¿Sí? Creo que estamos todos contentos y felices, ¿verdad? Agradecidos porque el Comentando, Señor ha sido muy bueno. Adelante, hermano bueno, en el chat Mónica. habían algunas sugerencias para futuros tips de salud, así que les agradecemos también, mis hermanos, porque eso nos ayuda a No, tener sí, alguna idea esto de lo que necesitan, ¿cierto? Así que les dice, agradecemos lee y vamos nomás. a ir poniendo en el grupo de salud las cosas que van pidiendo y que van necesitando. Y bueno, ver si es que podemos invitar también a los especialistas en la profesión, ¿cierto? Que se requiere para hacerlo con más rigor. Amén. Sí, muy bien. Vamos a tomar ahí en consideración muchas de las sugerencias. Han estado pidiendo a lo mejor recetas saludables. Alguien describió cómo se hace un pan integral saludable con buena fibra, con buena cantidad de un carbohidrato de buena calidad. Así que en el chat que tenemos en WhatsApp, vamos a ir compartiendo ahí las recetas. Y si tienen alguna consulta al respecto de este tema, está también disponible el WhatsApp para que me puedan contactar y hacer la consulta y yo la remitiré a la doctora Lorena. Muchas gracias por su tiempo, por habernos compartido este momento grato de poder aprender un poco más. Que el Señor les bendiga grandemente. Vamos a cerrar con una oración. Así que le voy a pedir, no sé si hermana Mónica, usted podría orar para despedirnos. Si no, le pedimos a algún hermano que pueda orar. Vamos a pedirle entonces a nuestro hermano Justo. ¿Estará por ahí, hermano Justo? Sí, hermano, no, Hermano Justo, por favor, vamos. despídanos en oración. Muy bien, vamos a orar, hermanos. Querido Padre que estás en los cielos, estamos muy agradecidos porque estamos aprendiendo respecto a cuidar nuestra salud para poder vivir más años y servirte de mejor manera, Señor. Por favor, que todo esto continúe, Señor, y también tus hijos podamos practicar los consejos que se nos da. Señor, bendice a nuestra hermana Lorena, que nos ha aconsejado ahí, y nos ha avisado respecto a este problema de la diabetes. Señor, también aquí en hermana Mónica, que están también haciendo la exposición de este libro, Régimen Alimenticio, Señor, que ahora hemos aprendido que debería haber un restaurante siempre en todo lugar. Ojalá, Señor, pueda ser posible eso. Bendice, Señor, a tus hijos que están en esta sala, Señor, y ayúdanos siempre a estar contigo. Te lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano Justo. Muchas gracias, hermana Mónica. Muchas gracias a todos los que han participado en esta reunión. Que el Señor les bendiga grandemente y también a los que van a participar a través de la repetición de esta programación. Que el Señor les bendiga. Nos vemos el próximo domingo a las 9 en Chile y a las 8 en Perú.